Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 16 de octubre del año 2023. En materia internacional, aquí cerquita, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, prefirió la privacidad de su casa de playa en la comuna costera de Olón a un gran evento o caravana para celebrar ayer domingo su triunfo en la segunda vuelta electoral frente a la correísta Luisa González. Voy a estar aquí con mi familia, la cual he desatendido por mucho tiempo debido a las obligaciones de campaña, y mañana lunes, después del mediodía, empezaremos el periodo de transición, dijo Noboa tras una breve declaración a los medios de comunicación. He conversado con el presidente, Guillermo Lasso, me felicitó y ya el martes al mediodía tendremos una reunión en Carondelet con el equipo de transición, señaló el electo presidente, el más joven en la historia de Ecuador, con 35 años, heredero de una de las familias más ricas del país. El ambiente festivo empezó a sentirse en su casa desde las 5 de la tarde, tras el cierre de los colegios electorales, y se intensificó con música y juegos pirotécnicos cuando en la página web del Consejo Nacional Electoral el ex asambleísta superaba con más del 50% del escrutinio a la candidata de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa, con un avance del 98.13% del escrutinio. Noboa obtenía el 52.12% de los votos frente al 47.89% de Luisa González. Noboa contará con un mandato muy breve, de apenas 15 meses, pues asumirá la jefatura de Estado en principio en diciembre para completar el periodo del 2021 al 2025 que le correspondía al presidente Guillermo Lasso, quien decidió dejar el cargo antes de tiempo al forzar estas elecciones de manera extraordinaria con la aplicación de la llamada muerte cruzada, mecanismo constitucional que disolvió en mayo pasado el Parlamento en el momento en que, controlado por una oposición que lideraba el correísmo, se apostaba a votar su destitución como paso final a un juicio político en el que se le acusaba de presunto peculado, malversación, cargo que Lasso ha rechazado permanentemente. Muy bien, Noboa, la sorpresa sin duda alguna en las elecciones de Ecuador, segunda derrota que sufre el correísmo consecutivamente. ¿Tercera? Sí, tercera realmente porque su candidato, digámoslo así, del fin, se le volteó rápidamente a Rafael Correa una vez dejó la presidencia. Y por otra parte, Flor, tenemos que hablar del conflicto en Medio Oriente. Cerca de 2.750 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según un balance actualizado publicado hoy lunes por el Ministerio de Sanidad de Hamas, el movimiento islamista acusado de terrorismo que está en el poder en ese territorio palestino. La ofensiva israelí en represalias por el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre continúa en Gaza y dejó también más de 9.700 heridos, según el Ministerio de Hamas. Por su parte, el ejército israelí indicó este lunes que hay 199 personas que fueron secuestradas por el movimiento extremista palestino en su sangriento ataque del 7 de octubre, según un nuevo balance. Esto eleva considerablemente la cifra de cautivos en el enclave, que inicialmente se estimó entre 130 y 155 israelíes secuestrados, con base en informaciones difundidas por la milicia, aunque el número real puede ser mucho mayor. Hemos informado a las familias de 199 rehenes, declaró el lunes el portavoz militar Daniel Hagari en una rueda de prensa, confirmando que han aclarado la identidad de los secuestrados registrados hasta el momento. Israel y el movimiento islamista palestino Hamas negaron además este lunes que hubiera un alto al fuego en el 10º día de un conflicto que ya ha dejado miles de muertos, porque circuló incluso un video en redes sociales sobre un supuesto alto al fuego. No hay alto al fuego y de ingreso de ayuda humanitaria en Gaza a cambio de la salida de extranjeros, indicó en un corto comunicado la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, tras informaciones que hablaban de una tregua. Saad al-Reish, portavoz de Hamas, declaró también que las informaciones que circulan en algunos medios no eran verdad.
Sin embargo, Egipto sí abrirá hoy lunes el paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio, para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros del enclave palestino, que se encuentran en una situación catastrófica por los bombardeos de Israel en represalias por el ataque terrorista sorpresa del islamista Hamas, dijeron a una agencia de noticias fuentes de seguridad egipcios. El cruce será abierto hoy, pero no hay confirmación de la hora, afirmaron las fuentes que pidieron el anonimato por la sensibilidad de este tema que se está también negociando con los Estados Unidos, es decir, la apertura de un corredor humanitario hacia Egipto. Recordemos que Gaza está en el sur de Israel, muy cerca de la frontera de Israel con Egipto. Eso lo más destacado en materia internacional, Flor. Todo triste. Cualquier confrontación, conflagración bélica con vidas humanas de civiles inocentes de por medio es una calamidad para la raza humana. Si hay un conflicto militar entre ejércitos preparados para ese tipo de conflictos y de combates, armados, debidamente equipados para defenderse, entrenamiento, etcétera, vaya y venga. Pero civiles, familias de civiles, tanto del lado palestino como del lado israelí, niños que sufren terriblemente y que además van a quedar traumatizados de por vida. Porque imagínate un niño que sobreviva a este tipo de cosas, pero que en el camino pierda a sus hermanitos, sus hermanitas, sus papás, sus mamás, sus abuelos, etcétera. O sea, es una tragedia, una calamidad. Ojalá la humanidad pudiera resolver sus conflictos de una manera diferente. Ojalá la humanidad se volviera humana. Sí. Más bien. Definitivamente. Bueno. Guido, en el plano local hay varias cosas interesantes, sobre todo a nivel de política. Vimos que RM, postula a José Raúl Mulino como candidato a la vicepresidencia de la República. Crónica de una postulación anunciada, ¿no? Aquí lo dijimos, que con el vicepresidente de RM que nos acompañó el viernes, Francisco Amelio, que el que sonaba más fuerte era José Raúl Mulino, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino. Es correcto, es importante, bueno, en mi concepto, no sé si piensas igual, José Raúl Mulino no creo que aporte muchos votos, no es una persona especialmente carismática, pero pienso que es una estrategia de ambos, creo que a ambos les conviene tener a esta persona ahí. Lo que yo no comprendo es por qué alguien quisiera estar tan cerca de Ricardo Martinelli en este momento cuando es sabido que entre más cerca estás de Ricardo Martinelli, más posibilidades tienes de que te quite la visa de Estados Unidos y te desprestigies y te manches. Y José Raúl Mulino no es que tenga una mala relación con los Estados Unidos. Yo lo he visto en eventos de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, hay que esperar, porque recordemos lo que nos dijo aquí Danilo Toro en su análisis. No se descarta que Ricardo Martinelli, a pesar de que él ha dicho que no se baja, el problema es que lo bajen y lo pueden bajar por inhabilitarlo con la apelación del caso New Business. Y entonces el haber sacado a Marta de la baraja de la posible impugnación la habilita para eventualmente regresar como candidata presidencial en caso de que inhabiliten a Martinelli. Y yo creo que siempre, o sea, la opción de vicepresidente fue José Raúl Mulino. O sea, el haber presentado a Marta fue una estrategia para comenzar a trabajar y a establecer la narrativa de Ricardo Martinelli de que aquí le quieren hacer un fraude. Sí, sí. Eso es real. O sea, analiza la narrativa de esta mañana entrevisté... Espérate, ¿es real lo que estás diciendo? No es real lo que él está diciendo. No, es real la narrativa. Esto no es una teoría de la conspiración. Correcto. Esta mañana se lo estaba planteando el señor Camacho. O sea, y Camacho, obviamente, ¿no? Como borriguero en piso de mosaico. Él lo va a negar hasta lo último. Pero aquí están tratando de establecer... Y esto es peligroso porque realmente el pastel está dividido por ahora en 8 manos, que son los 8 candidatos presidenciales que quedan, y por lo visto van a ser a lo mejor 7 quizás. Oye, más o menos. Dice más que 1000 palabras. Tú estás hablando aquí, ni te presté atención porque yo estaba viendo cómo Marta le estaba quitando algo del pelo a Ricardo Martinelli, o sea, hasta lo soba.
Oye, Pero una- espérate, regresemos a la Regresemos. narrativa. ¿Qué estabas diciendo, Regresemos a la la narrativa. narrativa de fraude y de A la conspiración, complot. narrativa Aquí lo dijo de- Francisco exactamente. Amelio, habló de Golpe de Estado. Ellos complot. Claro, hablan ya. de fraude, ellos hablan de complot, ellos Golpe de hablan Estado de incluso. guatemalización de las elecciones, porque ahí en Guatemala resulta que no le han reconocido el triunfo al candidato ganador. Entonces, todo eso va calando ante la opinión pública y van creando una especie de situación imaginaria, porque lamentablemente la oposición política está tratando de recomponerse, el gobierno viendo cómo sobrevive y lo que le queda al partido RM es crearse ellos mismos sus propios enemigos y sus propios fantasmas, que es el tema del fraude, obviamente. Y en ese Para escenario saber a que quién nos quieren culpar por sus llevar. derrotas, ¿no? No, es simple y sencillo, es un escenario, es una narrativa, es una estrategia muy bien diseñada. O sea, para ellos, obviamente. si ganan, Mira, el sistema es bueno, si oye, pierden, el sistema es malo. La opción, por lo que tú Bueno. hablaste acerca de las relaciones que tiene el señor Mulino con la Embajada de Estados Unidos, creo que siempre había sido José Raúl Mulino, porque realmente como candidato no es que dice mucho, ni es que agrega votos, porque encima todos los conocemos de hace mucho tiempo, nunca ha metido votos. Pero es una opción cocher en esta candidatura, quizás para los problemas con Estados Unidos que tiene el señor Ricardo Martinelli. Y ojo, eso puede ser. Así que yo creo que siempre estuvo la figura de José Raúl Mulino. Ahora, Es más, mira ayer, no sé si vieron, quién es la que anuncia la figura de José Raúl Mulino. La anuncia la propia señora Marta Linares de Martinelli. Antes de que se diese el anuncio inicial, ya ella estaba subiendo en sus redes sociales que se trataba de José Raúl Mulino. dos cosas que Y me le llamaron, dijo que siempre habían estado, siempre él había acompañado a la familia Martinelli. dos cosas que me llamaron poderosamente la atención de los discursos. Primero, del discurso de Martinelli, donde prácticamente le pidió disculpas de una manera, digámoslo así, sutil, a Pepe Muñoz y a Jimmy Papadimitriou por la postulación de José Raúl Mulino. Eso me llamó la atención. Y lo otro que me llamó la atención en el discurso de José Raúl Mulino fue señalar que Varela lo metió preso para ayudar al narcotráfico. Eso es lo que me llamó O sea, la ¿de dónde él Por ahí saca esa arrancó idea? José Raúl Mulino. ¿De dónde él saca esa idea? No, Por eso te digo, Él mira él la ya no era ni narrativa. siquiera funcionario. Mira esa narrativa, No, o sea, narrativa entonces- que le pega al gobierno y narrativa que le pega Hombre. a su oposición política, al expresidente Juan Carlos Pero Varela. yo no entendí por qué mencionarlo ahí si ni siquiera está corriendo. No, No, nada. tampoco, pero Ni es él era- parte ni Ni él de... era- siquiera el panameñismo está corriendo. si Ni Blandón él se era bajó. ministro ni autoridad cuando Nada que ver. fue detenido por un caso de corrupción que lo salvó la Corte Suprema de Justicia. que es otra Y cosa. así es. Pero Así no, es. pero el caso famoso de Finmecánica y los radares y demás. ¿Por qué razón él dice que Varela lo metió preso por narcotráfico? Para ayudar al narcotráfico. Yo recuerdo que el Realmente no ministro entiendo. Mulino, el Yo no entonces, entendí eso. Yo el tampoco entonces lo entendí. ministro Mulino, y sí recuerdo claramente, fue el primer ministro de Seguridad Pública y fue el primer funcionario que directamente habló de la penetración del narcotráfico en la política sin señalar a nadie. Exacto. Sí, eso ¿no? es correcto. Sin Siendo, señalar a nadie. espérate, en el y año siendo- 2010. Y eso fue criticado porque no estamos hablando de cualquier funcionario, estamos hablando de un ministro de En ese momento seguridad. era ministro de gobierno y después pasó a ser ministro de seguridad. Correcto. Correcto. No solamente era eso, era ministro de seguridad porque en ese momento ya existía el Ministerio de Seguridad. Era en ese momento director del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, ¿por qué razón? Si no existían las pruebas, si existía la denuncia, solamente fue como un fuego artificial. No se presentaron las denuncias del caso. en Y ese lo mismo momento. después hizo Varela, que también se lo criticamos Después muchísimo. entonces ocurrió el cambio en la ley del Consejo de Seguridad y la responsabilidad pasó y ya lo vimos Al después con el tema, presidente, con de el los tema de los pinchazos. pinchazos directamente al presidente de la República. Por el momento que se dieron esa denuncia, él era el director del Consejo Nacional de Seguridad. correcto. Entonces, Oye, esto es historia. no sé si vieron, hoy hay un titular en donde se habla de que más de 2.000 millones de dólares se han destinado al vale digital. Para que dimensionemos esa cifra, es la misma cantidad de dinero que está pidiendo el presidente Biden para apoyar a Israel. yo vi, 2.000 millones de dólares. Yo creo que la prensa lo O sea, puso uno al lado del otro sí. para que compararan. Sí. No, o sea, porque Oye. es que aquí como que le hemos perdido el respeto A los millones. a los millones, Aquí ¿no? Se hablan de cuara. No, Aquí así es. aquí se habla de 1.000 millones como si fueran $1.000. Sí. Oye, pero se cumplió lo que yo les había dicho acerca del presidente Cortizo. Terminó sancionando
a la velocidad del porque a es un tema balazo. de Cuando les da la gana. No, No, es un cuando le tema da- de sobrevivencia del PRD. Por eso, o sea, por eso es que el Cortizo, PRD por eso es que Cortizo no es víctima. el PRD es está cómplice mandando su de los mensaje diputados. acerca de la crítica situación en que se encuentran en este momento y que tienen que cerrar filas. Y esa es la razón por la cual ellos pasaron esa reforma electoral, muy clarito. Así es. Y el presidente no dudo en aprobarla Una el raya A de los viernes. 2 días. Una raya más para el Tigre. Lo importante, presidente Cortizo, evocando su discurso de inauguración, no es cómo se entra, sino cómo se sale. Y hoy no sale como víctima de los diputados, sale Bueno, como cómplice. Así es. Sale como cómplice. Y otra más, vieron que no va a haber ningún censo electoral allá en San Felipe. En San Felipe se limitó el Tribunal Electoral, la gestión de la Fiscalía General Electoral a la interposición de 10 Sí. denuncias de Dice que no hay tiempo. hombre, 10 denuncias No hay de tiempo. domicilio hubieran alterado, actuado desde el domicilio principio, hubieran tenido fraudulento. tiempo. Lo que pasa es que Hombre. creo que si abren la caja de Pandora de estos Ahí- censos Es que electorales. entiendo que también está pasando en San Miguelito y en Por otros eso, lados. cuando abren la caja de Pandora de los censos electorales, vas a encontrar algo similar a lo que ocurre en San varios Felipe lados. en la mayoría de los Y este- circuitos y corregimientos. Pero de este país. lo que me preocupa es que entonces ya lo dejamos que... Yo creo que por O sea, es una irregularidad No. sabida y vamos a dejar que eso suceda. no, lo que creo es que debe haber como una calibración cada cierto tiempo de parte del padrón electoral versus el censo, porque este año fue muy notorio porque el censo se corrió, no se hace en el año cero. Correcto. Se hizo en el año cero. Entonces Eso- fue demasiado notorio. El Tribunal Electoral va a tener que hacer algo de aquí en adelante con relación al padrón porque no pueden haber esas discrepancias Es que tan gente- radicales entre padrón y censo. Así es, gente- Eso debe institucionalizarse. Gente que vive en el circuito de donde queda Nuevo Chorrillo, en Arraiján, votando en San Felipe. Eso no puede Total. ser. Eso no puede Debe ser. haber una calibración del padrón electoral con el censo, porque si no, estos problemas van a terminar afectando los resultados de las elecciones. Y ya de por sí lo están haciendo. Si no, En la San prueba Felipe es, ya. en el interior siempre está la denuncia, la cantidad de buses que llegan los días de las elecciones de gente que vive aquí en la capital, pero que vota en el interior. Entonces, ¿dónde está tu residencia? Sí. ¿O en el interior o en la capital? O sea que en otros países se prohíbe el trasiego de personas de una circunscripción a otra el día de las elecciones, para evitar eso. Si los quieren mover, los tienen que mover antes y pagarle hotel, les sale más caro. Pero el día de las elecciones se impide el tránsito, es una restricción al libre tránsito especial establecida por ley para evitar ese tipo de trasiego de votantes. Mañana Bueno. nuevamente hay comisión de credenciales a tratar las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay otra contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López. Vamos a ver qué hacen en esta vuelta. Entiendo que hay 11. Ya evacuaron una que era la del señor Hay 12, Martinelli. hay 12 y ya pasaron 5. Las 5 las rechazaron, se van a tratar mañana otras 5, el otro martes otras 5 y así. Pero están en tanda de 5. Oye, y eran y- 17. Viendo los canales de deportes internacionales este fin de semana me llamó la atención una cuña, no sé si la han visto, del Ministerio de Obras Públicas, donde dicen que hay una serie de trabajos que están haciendo en el Chorrillo. Me llamó la atención la pauta en ese tipo de audiencia, porque esos son gente que ve fútbol americano, béisbol de grandes ligas, las ligas europeas de fútbol, quieren llegar a otro segmento. etcétera. Oye, pero una cuña muy bonita, pero yo no sé, voy a tener que pasar por el Lo que- Chorrillo para ver si es verdad lo que dicen en la Pero cuña. lo que no es bonito es la realidad. Tú Porque- viste esta mañana, ¿sabes qué me llamó la atención del noticiero? La denuncia en, ¿cómo se llamaba? La 20... ¿En dónde? ¿La de Chorrera, la de Panamá? ¿Cuál denuncia? ¿Cuál de Que todas? llegó allá el señor Martín de Ya MOP, eso en Burunga, en Arreján. en Burunga, les tienen acá de cerrada. El señor llega y dice, ¿qué necesitan? 3 resaltos, se los voy a tener hoy. Y la gente le dice, bueno, igual no vamos a abrir la calle porque no te creemos. Sí, porque es que se lo han prometido muchas veces. Y Claro. le dice siempre que hoy lo resuelvo, hoy lo resuelvo. El hoy es nunca que no llega. le puedo dar fecha de cumpleaños, pero ya llegan los funcionarios, prometen la solución. El hoy dicen nunca llega. exactamente, Ya la hoy, gente no cree. Y a la gente no cree en nadie. La gente no cree, eso es terrible. Bueno, Pero ojalá eso se viera reflejado en las No, elecciones. ojalá cumplieran. Y ojalá que cumplan lo de Loma Campana, porque está totalmente destruida, aunque hoy entrevisté también al director de mantenimiento del MOP y dice que antes de Fiestas Patrias. No sé si serán las Fiestas Fiestas Patrias de Patrias de este ahora año o o la del de- próximo año. La fiesta Pero- patria donde el Mira. presidente Cortizo estará en la tarima
que Porque ese es no otro va donde tema, Biden. porque no va a la invitación Pero que le por hizo el eso la presidente Porque él es el Biden, más panameño de los panameños. como si fuera una cita con el odontólogo. Lo de las- Cámbiamela que no puedo porque Lo tengo de, un la compromiso. lo de Loma Campana es peligroso. Qué barbaridad. Eso va a provocar un accidente. O sea, lo tienen así desde hace más de un año y no lo reparan. Los huecos son Sí. enormes. Sí. Tú no puedes transitar completamente por el carril derecho. Entonces encima se ponen los policías bajando Loma Campana y te multan cuando tú realmente ni siquiera puedes manejar por el carril derecho porque está totalmente destruido. Sí, pero me llama la atención el rofeo de la gente. Ya es como que aquí no Ya perdieron, porque es que ya la gente se no cansó. tiene respeto a la gente. Ya la gente se Ese cansó. es un Correcto. tema de mantenimiento, ¿no? Básicamente, como cuando tú le dejas de dar mantenimiento a una carretera que es usada por equipo pesado, el carril derecho, porque los camiones deben circular por el lado derecho. No lo hacen porque está desbaratada, entonces lo hacen por el lado izquierdo. Exactamente. Y eso pone en peligro la vida del resto de los automovilistas, sobre todo en horas de la noche. Pero es que esa carretera no se le mete la mano hace por lo menos 10 años. Mínimo 10. Entonces, una carretera Y que ya él recibe- dijo, el señor Martín dijo que no iban a hacer Oye, nada nuevo. O sea, ¿Y hace 10 años quién estaba? ¿Hace 10 años A quién estaba? meter Martinelli. Ah, bueno, pues, desde esa época. desde esa época. De esa época. Ahí Entonces la- va a ahí- decir Martinelli, ahí está, ¿viste? Ahí lo que se ha El hecho... último que le dio mantenimiento a la Ahí lo que se ha Panamericana, hecho no es recuerdo reponerlo. No, incluso en esa época lo que se hizo fue Sí. reposición de losas. Así es. No mantenimiento integral de la carretera. Toda carretera requiere un mantenimiento integral, y más en un país como Panamá, donde llueve 9 o 10 veces al año. O llovía, pues, porque ahora... No, es que ahora es porque no llueve realmente. Y Exacto, tú ves ahora llueve cómo- como 3 meses. Bueno, tenemos una pausa y regresamos aquí en Cuarto Poder. Estará con nosotros Ana Giselle Rosas aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar un poco acerca del voto femenino, paridad de género y otros temas que hay sobre la mesa. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña la diputada Ana Giselle Rosas. Vamos a hablar un poco de paridad de género y de otros temas políticos también, sobre todo porque Ana Giselle se opuso firmemente al tema de las reformas al Código Electoral en la Asamblea. Trasnochadas. Pero mira tú, la aprobó el presidente el viernes. Rapidito. Sancionada. Ya es ley. Punta. A balazo, 2 Ah, días otra después. ¿Te gusta bien? Y si no, también. Mala suerte. Tiempo récord para que amanezcamos Con- esta semana sí. ocupados en otros Con temas. todo y que el Tribunal Electoral le había pedido al presidente que actuara con sensatez. Ese fue el término que usaron los magistrados. No solamente el Tribunal Electoral, la sociedad civil. Todos, a la todos, Cámara de todos, Comercio todos. también pronunciarse, Todos. los diputados de oposición con nuestro voto en contra, pero vemos cómo aquí las prioridades están totalmente invertidas, ¿no? Aquí están los partidos políticos en gobierno viendo cómo se amarran, cómo se afianzan, precisamente en mantenerse en el poder, lejos inclusive de dar respuesta. Hoy amanecemos con cierres en distintos puntos, los estuvimos viendo en el los minutos noticiero. anteriores, sí. En mi circuito, por ejemplo, en el área de Tolé, están de nuevo cerrando porque no hay respuesta en materia de carreteras. Y en eso no hay prioridad ni hay la velocidad que vimos en el presidente, pues con la sanción de estas reformas al Código Electoral. Ana Giselle, una de las preocupaciones que desde por lo menos 15 años se viene dando en la escena política es la baja participación de las mujeres cada vez que viene una elección en las aspiraciones a cargos de elección popular. Entonces decimos y registramos que hay pocas mujeres ejerciendo cargos, pocas mujeres en las alcaldías, pocas mujeres en los... Y las que hay en tampoco la- son las mejores. las representaciones de corregimiento, pocas mujeres en las diputaciones, pero es que si no participan, no se puede esperar que haya un resultado diferente a la hora de la elección, de contar Exacto. votos. Lo principal es lograr por lo menos una participación paritaria Sí, y que el elector sea el que decida. Exacto, es parte de la lucha que hemos venido realizando desde la Secretaría de la Mujer del Partido Cambio Democrático y no solamente en el caso mío de nuestro partido, siento que a nivel general las distintas secretarías han manifestado que sienten la misma desigualdad. Y yo reconozco que el tema de paridad no es un tema solamente cuantitativo, yo coincido con Flor, es un tema cualitativo también. Nosotros no ganamos nada con tener una mayor cantidad de mujeres participando o saliendo electas si a la hora de ejercer el cargo no lo hacen con la debida diligencia, con la transparencia o con la orientación real de por qué son necesarias ellas en ese puesto. Eso es parte de lo que nosotros de manera consistente los últimos 5 años y siento que también fue
un aporte importante que me permitió salir reelecta secretaria de la Mujer es la documentación con la que hemos trabajado de manera de que le traslademos a las mujeres la importancia de participar y una vez participando que lo hagan bien. Son retos que ya están bien marcados para esta elección del 2024. La semana pasada sostuvimos una reunión con la ministra de la Mujer, todas las secretarias de las mujeres de los distintos partidos y todas coincidimos en que vamos a tener una baja participación. Tú me preguntabas, Guido, antes de iniciar la entrevista, en un porcentaje, yo calculo que no llegamos ni al 30% en estos momentos de las postulaciones de mujeres. Nos quedan 15 días todavía, algunos partidos ya definieron su oferta electoral este pasado fin de semana. ¿Y eso es más que en las elecciones pasadas? Estuvimos cerca del 30%, pero yo debo destacar que las reformas electorales que aprobamos hace 2 años hablan de un 50% de participación. Entonces, estamos pretendiendo que con poner números en la norma ya se resolvió el problema. Y eso es parte del llamado de atención que precisamente estamos haciendo. Y el llamado de atención se lo hacemos también al Tribunal Electoral. Porque si bien es cierto, nosotros reconocemos que hay un porcentaje del presupuesto de capacitación que va orientado a formar a las mujeres, no sentimos en el Tribunal Electoral esa afinidad con entender que ese presupuesto debe ser participativo y que debe ser dado a tiempo. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, recibimos el último reembolso de hace 1 año. O sea, que tenemos casi 1 año esperando que se nos dé un reembolso para poder ejecutar las capacitaciones. Y eso no solamente está pasando con el Cambio Democrático, lo mismo pasó con el PRD, lo mismo está sufriendo el Partido Panameñista. Y es ahí donde nosotros elevamos la voz a los magistrados del Tribunal Electoral porque sentimos que la norma vigente, que es el decreto 32, es muy restrictivo en algunos temas que no tienen que ver ni siquiera con la transparencia. Nosotros estamos de acuerdo con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el uso de fondos públicos, pero hay temas más que de forma que de fondo, que de alguna manera obstaculizan que de manera oportuna se dé el uso de este financiamiento. Está bien, pero esa es la parte del financiamiento, pero, y no sé, siento que la parte del financiamiento es parte del tema, pero no hay mucho machismo en los partidos políticos también. O sea, y lo digo claramente, yo creo que ya estamos viendo que como candidata a la presidencia de la República realmente tenemos una sola en la figura de, bueno, 2, porque está la figura de Zulay Rodríguez y la figura de la profesora Gordón. Maribel Gordón. Y las 2 son por la libre postulación, específicamente. A nivel de partidos políticos, en el pasado, bueno, tuvimos una mujer presidenta, pero ¿cuándo fue eso? Estamos hablando de... El año de la ñaupa. Hace mucho tiempo, 1999. Tuvimos una candidata presidencial, Balbina Herrera, en su momento. Entonces... Ana Matilde Gómez también. Ana Matilde Gómez fue candidata por la libre postulación. Me refiero específicamente a los partidos políticos. Las mujeres que han podido ser candidatas a la presidencia han sido por la libre postulación, pero por partidos políticos, una expresidenta y una candidata presidencial en la figura de Balbina Herrera. Es muy difícil y no sé si el obstáculo está en el Tribunal Electoral o en los mismos partidos políticos, Ana Giselle. Los obstáculos están en el ambiente, Atenógenes, es parte de la cultura en la que nosotros nos desempeñamos. El participar en un puesto de elección popular debe entenderse que es parte de la responsabilidad ciudadana de las mujeres también. Pero las mujeres no lo ven de esa forma. Realmente sienten que para participar en política prácticamente tienen que tener la vida toda resuelta, porque yo no voy a poner en riesgo el tiempo que le dedico a mi familia versus participar en política, o no voy a poner en riesgo mi economía familiar para participar en política. El hombre no tiene esa disyuntiva y eso es uno de los primeros limitantes que reconocemos. El hecho de que los partidos políticos, las cúpulas de las distintas juntas directivas, en su mayoría también estén formadas principalmente por hombres, claro que supone un reto adicional. Nosotros, por ejemplo, las postulaciones que ahora se están llenando en reserva se someten a la votación secreta. Entonces, eso también influye en que, a pesar de que como Secretaría de la Mujer estemos apoyando, estemos hablando a favor de las candidaturas de mujeres, el voto es secreto. Entonces sí es importante entender que hay que revisar todos estos procedimientos para que a la hora efectiva de que surjan las postulaciones no dependa solamente de que si la mujer se postula o no. Hay acciones afirmativas y eso es lo que incluyen las cuotas de paridad. Son acciones afirmativas
que buscan disminuir esa brecha de desigualdad que históricamente hemos tenido de la participación política entre hombres y mujeres. No es un tema de desplazar a unos a otros, también quiero ser bien enfática, porque siempre se señala, apenas comenzamos a hablar de este tema, salen los hombres a recalcar, bueno, pero es que las mujeres pueden participar, pero se desconocen mucho esos retos adicionales que de manera cultural... No, pero también los hombres meten muchas zancadillas. También, bueno, es que... Y hay mujeres que también la hacen. Es parte Sí, pero lo que pasa es que son en minoría. O Sí, sea, pero porque son cuando menos. es igual al cuestionamiento acerca de que sí, hay muchas mujeres maltratadas, pero también hay hombres maltratados, sí, pero son la minoría. Claro. Son más las mujeres que no están que las mujeres que están. Entonces son menos las que ponen zancadillas que las que están Claro, dentro de los en partidos proporción. políticos. Y nosotros Exactamente. tenemos que hacer una reflexión porque esta elección del 2024 va a ser atípica, va a ser muy particular, va a ser muy distinta a las anteriores. Va a ser muy difícil. Yo estoy viendo ya y estoy sintiendo una presión importante, tal vez el hecho de que haya una mayor competencia a nivel de la presidencia, la diferencia de votos puede ser muy pequeña y eso también incide en las candidaturas en términos locales y territoriales. El tema también de algunas alianzas entre algunos partidos políticos, el lograr ponernos de acuerdo en los circuitos o en los territorios de quién va a la cabeza, quién va de suplente, o sea, son retos adicionales que las mujeres estamos teniendo y como siempre nos convertimos como en la última opción, estamos quedando por fuera del ojo público y de la oportunidad de salir electas. Y eso es parte del compromiso que todos los partidos debemos tener y, por supuesto, de la oportunidad que se le dé al elector, porque al final él es el que decide. Pero si la mujer ni siquiera está en la papeleta, seguimos teniendo esa misma disconformidad y hasta desconfianza, porque la participación de la mujer de alguna forma busca refrescar, dar una opción diferente para el elector. Pero si ni eso tenemos, entonces vamos a seguir escogiendo más de lo mismo. Y sentimos que es parte también de la agenda que hay detrás de algunas de estas posturas tan difíciles de sobrellevar dentro. No, es que revisa, por ejemplo, el fin de semana que hubo las postulaciones del PRD, ¿cuántas mujeres hay, güey? Muy pocas. Es más, yo creo que no hubo ninguna. Voy a revisar la lista en detalle. Creo que Yo no hubo leí por ninguna. ahí que para la alcaldía de Santiago, creo que salió electa una mujer. Fue el único de los puntos que me llamó la atención, porque, reitero, cuando vemos entonces esa oferta electoral es más de lo mismo. Caras repetidas, mucha gente aspirando a la reelección, que reconozco, bueno, es parte del juego político, pero totalmente descartada la participación de la mujer, y eso es lamentable. ¿Quién va a partir del próximo quinquenio a estar defendiendo las políticas públicas en beneficio de la mujer, en beneficio... Bueno, mira, sí, También sí. deberían ser los hombres. Aquí estoy viendo, sí. Pero Ellos, no hay esa sensibilidad. en el distrito de Renacimiento, Jocelyn Espinosa, en el distrito de Hualaca, Guadalupe, Zamudio Mora, o sea, hubo dos entre, sí, Entre millones. en Santiago también, Gisela García, 3, o sea, 3 de 16 puestos, o sea, cuando tú vas a ver de 16 posiciones, por lo menos para alcalde que tenía el PRD, solamente 3 le dedicaron a alcaldesas. Eso es en las elecciones de ayer. 20%. Digo, lo que hizo es 18.75%. Exactamente. ¿Ah? Exacto. Eso no- Y no es solamente el hecho de que sean postuladas. Después que son postuladas, realmente reciben el apoyo en igualdad de condiciones versus los hombres dentro del partido político. Ese es otro de los puntos que también sufrimos, porque entonces esas candidaturas no se convierten como en aquellas de punta de lanza. Todos reconocemos que dentro de los partidos hay favoritismo. Entonces, no necesariamente a la hora de postularse, a veces, en muchas ocasiones, por cumplir una cuota, por cumplir un porcentaje, bueno, vamos a postular a esta que es de las que de repente lleva mayor chance, pero a la hora entonces de repartir el financiamiento político electoral dentro de los partidos políticos, ni siquiera somos tomadas en cuenta. ¿Y cómo está la situación, Ana Giselle, dentro de Cambio Democrático? Ya que tú has desarrollado un trabajo con la Secretaría de la Mujer tratando de impulsar que se haga ese cambio. ¿Ha tenido efectos positivos? No. ¿Ha mejorado la situación? Nosotros logramos en la pasada elección interna tener más del 50% de mujeres participando en la contienda para los convencionales. Sin embargo, reconozco que ahorita para esta elección general el porcentaje no es el mismo. Nosotros tenemos ya esta semana y la otra, los últimos días, para asegurar llenar todos los espacios en reserva
Yo he estado muy pendiente de las postulaciones de nuestras mujeres candidatas. Tenemos aspirantes a las distintas alcaldías, a representaciones, a diputadas. Sin embargo, reconozco que el mismo mecanismo de elección no es tan fácil, porque entender que es una votación secreta, tú puedes hacer el lobby, tú puedes pedir por las candidatas, pero no necesariamente al final de la votación se concreta en esa elección. Nosotros estamos calculando cerca de un 25%, aspiramos a poder llegar a un 30%, pero todavía está muy debajo de lo que... Mira, sí, en las del Parlacén, de las 20 posiciones, 12 son mujeres. Claro, pero no están entre las 5. Entre las 5, los primeros 5 son Benicio, Rubén de León, Amado Cerrut, Jorge Luis Carraquilla y Alberto Manuel Zuccari. Ahí para abajo sí hay, están las mujeres. Ese es como para darle el premio de consolación. No, pero espérate, eso se llama. ahí están en la lista en la que no deberían estar. Sí, están en la lista donde no van a salir. Exacto, de las 20 entonces son mujeres, pero abajo de la quinta. No, yo digo, en esa lista del Parlacén no debería haber nadie. Eso es una discusión. Ni hombre, ni mujer, ni animal, ni cosa. Eso es una discusión. Por cierto, saliéndonos un poquito del tema, vieron que Ricardo Lombana y Moca no van a postular. Candidatos. Eso para mí, sí, a mí me parece un error. Sí, yo también creo porque lo mismo. Si yo fuera candidato presidencial, yo haría lo contrario. Yo postulo a buenos candidatos y le pido el voto a la gente diciendo con el compromiso de que esos candidatos no van a tomar posesión para ahorrarle ese dinero al erario Exactamente. público. Y eso me genera votos y hasta una campaña, pero bueno. Es que al no postular... Pero es un tema estratégico. Le da el espacio a los otros. A mí me parece que, entiendo ese punto, pero por otro lado es coherente. Sí, pero le deja el espacio a los otros. No, pero ese es el otro lado de la moneda y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que para hacer cambios... Pero es coherente. No, lo que pasa es que para hacer cambios, tiene razón lo que dice Guido, para hacer cambios tienes que llegar primero al poder. Tú quieres cambiar las cosas, primero gana. Nadie está de acuerdo tampoco con la asamblea, pero no por eso dejas de postular diputados. Sí, pero exactamente. Pero por eso es que tienes que postular nuevos diputados. Nuevos y buenos. Es correcto. Y en el caso del Parlacén, eso nos cuesta $7,000 al mes por cada diputado del Parlacén. Es correcto. ¿No? Son $84,000 al año. Multiplícalo por 20 y multiplícalo por 5 años. Eso sin que tengamos ningún beneficio ni ningún retorno de ese gasto que hace el erario público panameño. Y de los 17 candidatos a representantes, a diputados que ayer salieron en las postulaciones del PRD, solo hay una candidata. Queda totalmente evidenciado. Ahí está claro, eso es lo que acaba de pasar en el PRD, por eso lo estoy explicando, ¿no? Y reitero, no es un tema de un solo partido político, es un tema generalizado y es parte pues de lo que nosotros tenemos que, con responsabilidad, buscar las soluciones. Y reitero, no es solamente transcribir en una norma, en una ley, poner en papel, bueno, es que tenemos que tener el 50% de mujeres. ¿Cómo logramos que eso se dé efectivamente? Tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con el ejercicio del poder dentro de los distintos partidos políticos, tiene que ver con el apoyo también de la sociedad civil. Yo reconozco, el viernes pasado estuvimos juntos con Espacio Cívico en un conversatorio, distintas mujeres líderes políticas, conversando sobre el perfil de la mujer política y un estudio que ellos habían realizado dentro de la Asamblea para verificar cómo andan las posiciones directivas, si efectivamente dentro de la Asamblea hay participación de las mujeres. Se logró pues definir que sí, dentro de cargos directivos en la Asamblea hay una gran participación de mujeres capacitadas, preparadas, pero eso no se traduce en el Pleno de la Asamblea, donde un 22.5% somos diputadas principales. Entonces, algo está pasando a la hora de que la mujer tome la decisión de atreverse a participar, porque reconozco que no es fácil entrar en el ruedo político, no es fácil convertirte en candidata y posteriormente no es fácil ganar una elección y llevar una ejecutoria que también cumpla pues con la expectativa que tiene el electorado. ¿Cuántas comisiones de la Asamblea están presididas por diputadas? Actualmente recuerdo a la diputada Kaira Harding, la de la mujer. Digo. Ya sería el colmo, ¿no? Pero bueno. O sea, ya eso si fuera el Ministerio de la Mujer también tiene que ocupar con una mujer. Tiene que haber una mujer. Aunque ella presidió en una ocasión también la del canal, asuntos del canal, pero sí tiene mucho que ver con eso. Pero imagínate, de 20 y tantas comisiones o 16, yo no sé cuántas comisiones son en total, como eso ha cambiado en el tiempo. Una minoría, otra minoría más, ¿no?
Y en estos 5 años ninguna mujer ha presidido la Asamblea tampoco. Hemos sido relegadas a la segunda vicepresidencia. ¿Y cuántas veces se han postulado para la presidencia? Bueno, yo me postulé para la presidencia de la Asamblea. Sí, claro, recuerdo. Una ocasión. Entonces está en eso, en que la mujer se atreve y participe. Yo sabía que mi postulación no iba a tener el favor porque no manejábamos la mayoría de los votos, sin embargo, me atrevo a participar, presento mi postura y me someto a la votación. Y es parte del miedo que estamos tratando de transmitir a las mujeres, no debemos tener. Las mujeres tenemos miedo a perder, a veces somos muy perfeccionistas. Si no tengo el presupuesto, si no tengo el equipo, si no tengo todo el apoyo del partido, entonces me freno y no me postulo. El hombre no, el hombre participa, se atreve y si pierdo, bueno, me preparo para la siguiente elección. Sí, pero también es complejo, ¿no? Porque la mujer en la política tiene que sacrificar muchas cosas. En el caso del hombre quizás no, y eso es un tema, por eso hablaba acerca del machismo al principio, es un tema de condición mental, o sea, el hombre o el esposo de una mujer política reacciona muy diferente a, en el caso suyo, pues no es la excepción porque creo que los dos son políticos, pero en el caso de un esposo de una mujer política funciona de una manera muy diferente al de una esposa de un esposo político. O sea, inclusive dentro del hogar causa toda una conmoción. Dentro de las conversaciones, tal vez un poco más personales que he tenido con algunas de estas mujeres, ellas mismas me manifiestan que han tenido rupturas producto de su participación política. Porque el esposo no entiende eso. No es fácil entender que una mujer esté hasta las 10, 11 de la noche en una reunión o moviéndose a nivel del territorio, buscando los votos. O en reuniones con hombres. El financiamiento. Pero es lo que pasa, ¿no? Pero es lo que pasa no solamente en política, pasa en el mundo otras profesiones, en el mundo empresarial, ciertas profesiones, médicos, periodistas. O sea, yo no veo esto como algo solamente político. Va más allá, entonces. Sí, hay oficios, profesiones que ocupan en el tiempo de la persona más del tiempo que se le dedica al hogar. Y eso, pero no en el caso de las mujeres, lo que plantea Tenógenes, y estoy seguro que Ana Giselle, en el caso de las mujeres es doble el efecto, porque a la mujer se le responsabiliza de labores del hogar. Sí. Que eso los hombres deberían y la política colaborar es un trabajo en el hogar igual que la mujer. 24/7. Así es. La política es un trabajo 24/7. Pero eso es por una concepción eminentemente machista de nuestra sociedad. El hombre debe colaborar igual que la mujer en las labores domésticas. Te pasa a ti también, ¿no? Como mujer periodista. Es parte, no sé si dar el caso de tu esposo, pero... Es que yo por eso digo, a pesar de que uno tenga, aun cuando uno tenga un buen esposo, la mujer le toca un poco más el tema de la casa. Es un cargo adicional que tenemos, siento que es parte de las diferencias a nivel de la educación cultural que debemos comenzar a darle a nuestros hijos también. Mira, yo soy mamá de trillizos, Tenógenes. Tú te puedes imaginar lo difícil que fue iniciar una carrera política con 3 varones pequeños, ya tienen 19 años, ya puedo dedicarme a esto tal vez con mayor tiempo porque ellos están pues en sus propias ocupaciones. Sin embargo, así como yo, hay muchas mujeres que no quieren poner en pausa su maternidad o poner en pausa su familia para entrar al ruedo político, o muchas que asoman la cabeza y como en la primera vuelta les dan un hachazo muy fuerte, entonces ellas deciden retirarse. Es la realidad. La violencia en las redes sociales, la violencia política por parte de los contendores masculinos, los cuestionamientos de quién es la pareja de la mujer, inclusive, son elementos que entran en discusión sin tener ninguna razón. Usted, me imagino que lo dice por experiencia, ¿los ataques de un hombre hacia una mujer son más viscerales que de un hombre a otro hombre? Lo viví yo a nivel personal, cuando corrí por primera vez en el circuito 4-6, en la elección del 2014, cuando fui la primera mujer candidata a diputada en ese circuito. Ni siquiera había habido una mujer postulándose a una candidatura. Ah, eso era con el primo. Entonces eso era la muchachita, la que con no Jorge Alberto Rosas. Sí, oye, pero los ataques más viscerales son de las mujeres contra las mujeres. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Yo realmente no, es que yo no sé. O sea, la mujer ataca más dura a la mujer. Nos han educado a luchar entre nosotras, no a convertirnos en compañeras, en aliadas, en celebrar una alianza, una sororidad. Los hombres son más afines
afines a eso. No sé, o sea, yo tengo una visión distinta a ti. Flor, por ejemplo, aquí trata peor a las mujeres que a los hombres. Yo le he visto. Y te de cómo es estar adentro. Y es como dice Es que yo te estoy diciendo, no yo no mismo creo que verlo estar desde afuera adentro que para verlo desde saberlo. Yo adentro. creo que aplica en muchísimas profesiones. Aplica en muchísimas profesiones, coincido contigo, no es solamente en la política. Por eso es que no es que tenga que entrar para enterarme de sí cómo es. O sea, tenemos tengo que 20 años de periodista también y también se ven periodistas. tenemos que buscar la forma de hacer los cambios, porque si no lo hacemos, las mujeres van a quedar relegadas y vuelvo, insisto, una silla que queda vacía es una silla que va a ser ocupada. Si la mujer se levanta y decide yo no participo, alguien más va a ocupar la silla y no necesariamente va a ser otra mujer, porque no hemos generado el ambiente para que la mujer esté dispuesta y ávida a participar. Al contrario, somos las más valientes, somos las más decididas y no necesariamente todas tienen una personalidad de lucha. ¿Por qué tenemos que estar en esta lucha de manera permanente? Y es parte del reto que tenemos ya para dentro de los 6 meses que nos quedan, presentar nuestras candidaturas, nuestras campañas de manera efectiva y salir electas en 2021. 6 meses con la que ya consiguieron las postulaciones, porque ya está cerrando las postulaciones de los partidos. Exacto. Ese es el otro desafío. Bueno, entonces apoyar a aquellas que sí lograron la postulación, de alguna forma apoyarlas a que sean visibles para el elector y que no queden tras bastidores como estas que quedaron en la lista del Parlacén, pues de número 12, imagínate. Sí, exactamente. Patalazo. Pero bueno, vamos a un cambio y ya volvemos, no se vayan. Bueno, aquí me está escribiendo Félix Tijerino. ¿Qué dice, Te informa de que dice que qué pasa que en Cuarto Poder no hay paridad, 2 hombres con una mujer. Ya, bueno, yo siempre trato de promover la paridad con los invitados, ¿no? Pero bueno, Hoy tenemos paridad. hoy tenemos paridad. Pero es que Flor puede con todo, dice. Hoy tenemos Flor paridad. no se deja. No Por eso a veces me toca pegarle 3 gritos a Guido aquí. Ay, ya a todos nos pega 3 A gritos. ti no Tú eres la que tanto, manda, pero- tú eres la que mandas. Así que aquí no es un tema de paridad, Flor es un tema vale de calidad. Flor vale por 3. Sí, Flor vale por 3. Entonces, dile que tampoco hay paridad. Es casi como el programa de Flor y sus amigos, porque así Exactamente. es Flor y sus amigos, no sé cuál es el tema. Así que aquí no hay específicamente ese detalle, porque Ese al final problema. se trata de un asunto de calidad. Pero en Y bueno, verdad- aunque le toca a veces es difícil, porque mira, o sea, en broma y en serio, creo que a la mujer le toca como imponerse por encima de las opiniones de los hombres, o sea, siempre tratar de dar mucho más. O sea, al hombre se le exige unas cosas, pero a la mujer siempre se le exige 2 o 3 veces más. Sí, que un pero, hombre, ¿no? pero por ejemplo, en mi carrera yo no me he sentido tan ninguneada por mujer. No te ha dejado, que es otra cosa. Pero me he sentido no más te ha ninguneada, dejado. pero me he sentido más ninguneada por joven que por mujer. ¿Sí, verdad? Pero es que eso es otro Antes, reto. pues, porque Bueno, ese ya- es otro, es que ese es Ese es otro otro tema. Claro, Sí, sí, ese- sí. Pero Y mira tal- que en mujer como que yo misma nunca lo he visto de esa manera, entonces quizás por eso no me Bueno, siento pero hace rato que no Pero te un ningunean asunto por de- joven. No, porque ya estoy vieja. No, eso no. Pero un asunto de carácter. No es eso. Entonces Al ahora principio yo me imagino a la gente que esta chiquilla quién es. Claro. Sí, Al eso es verdad. principio, pero Todavía allá dice, en el... Y pero recuerdo- ahora dice peor, ahora dice y recuerdo- esta chiquilla de M. Y recuerdo comentarios no solamente de hombres, sino de mujeres. La sí. diputada Mayín Correa, Sí, que fue una de sí, las sí. primeras que te atacó y de una forma muy fea. Pero por religión, ¿ves? Sí. Entonces, no sé, como yo no he crecido pensando en que, ay, que por mujer me están diciendo esto, ay, que por mujer me están rechazando, ay, que por mujer no me promovieron, ay, que por mujer no me rechazaron, como que no lo veo Actitud así. y Pero carácter. sí lo sentí cuando era más joven, pues sí, eso sí lo sentí. Ahora, eso no significa que haya a quienes sí rechazan por su condición Seguro, de mujer seguro, y a quienes le seguro. obstaculizan por su condición de Claro mujer. que sí. Seguro que lo hay. exactamente. Porque esta es una sociedad machista Así. que no ha logrado quitar esa tara machista desde cuando se le concedió el voto a la mujer. Sí. Ya de salida tú ves que tienes que Hay una distorsión. los primeros 42 años de la República la mujer no tenía derecho al Bueno, voto. en Panamá y en el mundo. Porque En el así era. mundo, sí, claro, era un tema lógico. Pero mundial. por eso mundo machista. reitero, por eso es que y hay estas- países que siguen siendo machistas estas acciones profundamente. afirmativas, el que hagamos este llamado de atención, busca disminuir esa brecha histórica que hemos tenido. Entonces sí, ha sido mucho más común elegir hombres para cargos de posición importante, para tomar las riendas del país, y estamos menos familiarizados con la oportunidad de elegir mujeres, ¿no? Aquí hemos tenido solamente una mujer presidenta y ha habido inclusive muchos comentarios a favor y en contra de cómo fue su desempeño, pero lejos de identificar si fue porque fue mujer o porque es varón, tenemos que entrar en los aspectos cualitativos. Es correcto. Y no necesariamente a nivel de política eso se está midiendo. A pesar de que está comprobado que en la universidad están saliendo mucho más preparadas las mujeres,
a la hora de ellas participar en la toma de decisiones, nos sentimos más cómodas, y eso hay que decirlo también, en ocupar posiciones que no tengan tal vez tanta responsabilidad. O exposición. Porque me permiten atender a mi familia, me permiten dedicarle los fines de semana a ellos o me permiten hacer otro tipo de actividades. Mientras mayores los retos y las responsabilidades para la mujer, limita más su rango de acción a nivel familiar y eso hay que reconocerlo. Entonces es ahí donde tenemos que buscar los mecanismos como sociedad de crear el ambiente más igualitario, inclusive dentro de las labores del hogar, pero eso es todo un tema de discusión, de educación, de formación y por supuesto no solamente involucra a las mujeres, involucra que los hombres también se sensibilicen más en este sentido. Pregunta a alguien aquí que si de llegar Rómulo a la presidencia considerarías un ministerio, por aquello de la responsabilidad. Bueno, yo pienso que es importante no solamente que yo considere un ministerio, que dentro del gabinete de Rómulo tengamos un gabinete paritario y en posiciones importantes. Mitad y mitad. Que no que sea considerada, por ejemplo, para el Ministerio de la Mujer, que pudiera tal vez estar considerada para otro tipo de ministerio con una responsabilidad más orientada a las políticas públicas. Yo pienso que sí, con mucho gusto estaría disponible, pero eso tenemos primero que lograr ganar las elecciones. Un ministerio de la presidencia, ¿viste? Por ahí. Oye, hablando de eso... ¿Hemos tenido mujeres de la ministra de la presidencia? No, Sí, perfecto. sí. En la época de Mireya Ivonne Moscoso. Young. Ivonne Young, sí, es cierto. Ivonne Young fue ministra de la presidencia. Claro, pero Mireya Moscoso era la presidenta del país en ese momento. En la semana pasada... Pero ni tuvimos con un ella acto- hubo paridad en el gabinete. No recuerdo ahora cuántas, no creo que había. La mayoría eran hombres. Creo que en este gobierno es donde más ha habido. Sí, exactamente. Este gobierno está En este mitad gobierno, y mitad ¿no? con el gabinete. Sí. Y siento que las mujeres, sí fue una promesa las de mujeres de cumplir. este gabinete han tenido una mejor ejecutoria que los varones, Sí. definitivamente. Entonces ahí tú te das cuenta que sí hay capacidad, que sí hay interés, pero lamentablemente no necesariamente son... Mira, la figura de la canciller, que creo que esta es la segunda administración que pone, teníamos primero a una canciller, renunció y al final nuevamente está Yanina Tehuaney, que es otra mujer. En Ministerio de Educación también. En el gobierno pasado era mujer, ahora. Y Erika Moines estuvo primero en este gobierno, ahora Yanina Tehuaney, y estuvo Isabel de San Malo Antes, sí. en el gobierno pasado. Así que creo que, por ejemplo, en la Cancillería, que era un puesto Siempre de reservado hombres. para hombres, ha comenzado a darse. El Ministerio de Educación también era full hombres antes. Bueno, el Ministerio de Trabajo ahora tenemos Ministerio de una mujer Cultura. también. Sí. O sea que sí hay... El Ministerio de Cultura era hombre y cambiaron eso. a mujer. Sí hay la muestra de que las mujeres podemos hacer un buen trabajo, Claro. pero tenemos que luchar por ocupar esos espacios también. Eso es así. Hemos avanzado, la lucha continúa, dicen por ahí. Bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes. Ana Giselle Rosas, diputada, secretaria de la Mujer de Cambio Democrático, por su participación. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch. Y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.